Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Y el equipo está formado por Roberto Enrique Carrillo Chi, Wendy Ariely Rivas González, su servidor César Efraín Torres Portillo, Francisco Javier Rocha Muñoz, Vanessa Ivette Ursúa Aguilar. y presentaremos el tema de Henry Ford. Hablar de Henry Ford es hablar de un hombre con ingenio, con creatividad, alguien que siempre luchó por sus sueños. Desde muy temprana edad, Henry Ford tuvo que trabajar en la agricultura, ya que su familia era de bajos recursos. Por ende, Henry Ford siempre estuvo muy acompañado de las máquinas. La primera vez que Henry Ford vio una máquina a vapor fue a la edad de 7 años. Fue tanto su interés por esa máquina que le pidió al operario que le enseñara todo sobre ella. Después, Henry Ford, al pasar un año, ya sabía absolutamente todo de esa máquina. Sabía cómo operarla, sabía cómo arreglarla. Y fue desde ahí que su vocación tuvo sentido. Siempre quiso ser un ingeniero. Mi nombre es Vanessa Ursúa, integrante del equipo 5 y voy a estar entrevistando a Ingrid Rincón, estudiante de Ingeniería Industrial. ¿Sabes quién es Henry Ford? Sí, ¿Por qué revolucionó la industria automotriz? porque tuvo participación en la producción en masa. ¿Sabes por qué es mejor trabajar en una línea de ensamblaje? Bueno, debido a que cada uno de los trabajadores tiene como sus respectivas tareas y con la ayuda de la tecnología esto hace que el proceso sea mucho más óptimo y también tenga como una reducción de costes. ¿Conoces el modelo T? Sí, es un tipo de carro, ¿verdad? Sí, el primero que hizo Ford. ¿Sabes cuáles eran sus pros? Bueno, que en ese momento era como el más económico que se encontraba en el mercado. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Wendy Rivas, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Aguascalientes de la carrera de Ingeniería Industrial y estamos aquí con el ingeniero industrial Alexis González para hacerle unas preguntas. ¿Sabe usted quién fue Henry Ford? Claro que sí, mira, para comenzar con Henry Ford, su apellido nos habla mucho de él. Al saber que su apellido es Ford, deducimos que fue el fundador de la empresa Ford Motor Company. Y para hablar de Henry Ford es muy importante tomar en cuenta algunas de las cosas que él creó o que él implementó, que fue el sistema de producción en línea, que actualmente es incluso uno de los temas de los cuales se comienza o se sigue hablando en la carrera de Ingeniería Industrial. Ok, ¿por qué cree usted que revolucionó la industria automotriz? Primero que nada por lo que te comentaba acerca de la producción en línea, ya que era un proceso que anteriormente nadie utilizaba y nadie había desarrollado. Entonces con esto, al implementarlo, Henry Ford logró en la industria automotriz lo que nadie había logrado, que fue bajar los precios, ya que al crear un coche anteriormente el precio era muy elevado y solo un sector muy pequeño de la población tenía acceso a él. Entonces al momento de que se crean las líneas de ensamblaje o el sistema de producción en línea, logró disminuir tanto los costos al punto de que los coches llegaron a ser accesibles para cualquier sector de la población. Okay. ¿Y por qué cree usted que es más productivo trabajar con las líneas de ensamblaje? Para comenzar, hablando de producción, tendremos que tomar en cuenta dos aspectos muy importantes, que es el producto final que tú tienes con respecto a los insumos que tú necesitas o que utilizas en la creación de ese producto. Esa relación es directamente proporcional a lo que te va a dar la productividad. Hay varias maneras de incrementar la productividad. Una de ellas es obviamente incrementar los productos producidos y a la vez incrementar los insumos necesarios para ese producto. Otra forma sería mantener la producción y reducir los insumos que estamos utilizando. Y la última, que tal vez sea la más difícil, sería incrementar la producción y reducir los insumos. Lo que la línea de ensamblaje o la producción en línea nos proporciona es una amplia gama de ahorros, tanto en tiempos muertos, en costos, en producción, en errores, con lo cual nosotros logramos un incremento
casi que increíble en la productividad. Ok, y como última pregunta, ¿conoce usted el modelo T y cuáles son sus pros? Claro que sí, el modelo T, si mal no recuerdo, es el primer modelo de automóvil que sacó la compañía Ford Motor Company. Y pues su principal beneficio, como te lo comento, era por la parte económica, ya que era un auto de un costo muy accesible. Los costos de reparación y mantenimiento eran muy bajos y la forma de reparación también era una forma muy simple, ya que estaba armado de una forma que cualquier persona podría entender su funcionamiento. Ok, muchas gracias. No, por nada. Buenas tardes, mi nombre es César Efraín Torres Portillo y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Aguascalientes y vengo en representación del equipo del tema de Henry Ford. Y aquí nos encontramos en el área de ventas de Ford. Aquí estamos con el señor Miguel Jiménez. Muy buenas tardes, bienvenidos. Quisiera saber si nos permitiría hacerles Claro que unas sí, preguntas. claro que sí, con mucho gusto, a tus órdenes. Bueno, quisiera saber si sabe quién es Henry Ford. Ok, mira, Henry Ford fue prácticamente un visionario. Fue una persona que desde que era muy joven tuvo la inquietud de revolucionar todo el tema del sistema automotriz, y por eso los logros hasta este siglo, que estamos hablando del siglo XXI, y la marca tiene una alta pues aceptación a nivel global, ¿sí? A nivel mundial cuenta con muy buen prestigio, y pues seguimos trabajando en los modelos para el futuro, ¿no? Sí. Bueno, más específicamente, ¿usted sabe qué aportes dio Ford hacia la industria automotriz? Oh, claro. Ok, mira, él empezó prácticamente haciendo algunos modelos, unos prototipos. Empezó con un tipo como monociclo o triciclo, no sé, y de ahí fue evolucionando hasta hacer un motor ya independiente. Cuando lanzó lo que era la producción en serie, él se dio cuenta que si juntaba las partes de un vehículo, iba a salir más pronto su producción e iba a hacer más número de vehículos. Llegaron a vender hasta 5 millones de vehículos en el modelo T. Estamos hablando desde principios de 1908. Hablando del modelo T, ¿usted sabe en qué año se fabricó Sí, de entrada fue en 1908. Obviamente tuvo su prototipo y se fue generalizando hasta 1914, que siguió con sus desarrollo y fabricación del vehículo, ¿sí? Sí. Como bien sabemos, Ford no era tan famoso en ese entonces, sino fue hasta el modelo T que empezó a tener, pues ahora sí que más importancia, y casi toda la comunidad de Estados Unidos tenía este modelo. ¿Me podría decir por qué fue importante O sea, ¿qué cambios tenía Claro que sí. automóvil que los otros no? Mira, él lo que desarrolló fue un motor que fuera un motor de combustión interna. Él empezó a hacer prácticamente sus prácticas de prototipos desde motores de vapor, pero ya realmente lo que a él interesaba era generar un vehículo que tuviera un poquito más de autonomía y trabajo de ensayos, trabajo ahora sí que de tecnología, y fue desarrollando este tipo modelo T, pero ya con su motor de combustión interna, y ya tenía un poquito más de autonomía. El carro podía generar hasta 20 kilómetros por hora, y pues ya para ese tiempo estamos hablando que era un vehículo pues que ya era importante en Estados Unidos, porque se empezaron a hacer lo que son las carreteras, y el vehículo servía pues para cualquier tipo de camino, ¿no? Muy bien. Otra cosa que quiera aportar sobre este personaje, algún hecho relevante, histórico. Pues realmente histórico, sí, porque se desarrolló dentro de una industria que es muy dinámica. La industria automotriz cada hora está cambiando. Estamos hablando de que hay vehículos ya prototipo para nosotros en
modo híbrido, que viene siendo un motor eléctrico con combustible, y estamos ya a una nada de los vehículos eléctricos. Aquí sí tendríamos que hablar un poquito más de infraestructura para poder cargar los vehículos, pero lo que viene es la era de motores limpios, cero contaminación, ¿sí? Y que sean un poquito más pues amigables con el medio ambiente, ¿no? Y ya para terminar, en cuanto a la manufactura, ¿Así? ¿cuál es o sea, usted sabe qué principios tiene detrás la línea de ensamblaje? De producción. Sí. Ok, bueno, mira, prácticamente una planta automotriz de ensamble comienza, por ejemplo, desde el área de estampado, que viene siendo todo lo que son las láminas del vehículo. Obviamente, pues hay un área de pintura. De ahí del área de pintura, pues ya se empieza lo que viene siendo lo que es el ensamble. Se arma todo lo que es el vehículo. Tenemos 2 plantas de ensamble. En México está una planta en Cuautitlán, en el Estado de México, y la otra planta se encuentra en Hermosillo, Sonora. Entonces, de ahí comienza el área de producción, y obviamente pues se van a ir ensamblando cada una de las piezas. El vehículo tiene que estar armado, pues al final, con un componente estamos hablando casi 20,000 componentes, entre lo que viene siendo la carrocería del vehículo, lo que es la plataforma, que es el chasis, y de ahí pues ya para que salga totalmente armado el vehículo. Sí. Pues esto sería todo por nuestra parte y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, espero les sirva la información. Sí. Henry Ford es uno de los empresarios norteamericanos más conocidos. Es fundador de la Ford Motor Company, que se convirtió en uno de los empresarios más exitosos de su época y, por qué no, de la historia, quien con sus ideas y visión consiguieron revolucionar el mundo del automovilismo, siendo pionero de la producción en cadena, cambiando de esta manera los hábitos de vida y de trabajo, llegando a convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, llegando en su vida a registrar más de 161 patentes. Era un empresario con una visión global, y a pesar de haber recibido solo una educación básica, llegó a convertirse en uno de los empresarios más conocidos, más respetados y admirados por todo el mundo, llegándose a considerar como un referente empresarial. Y si tú quieres saber cómo lo logró, te invito a que te quedes a conocer su historia. Henry Ford nació en junio de 1863 en Dearborn, Michigan, en el seno de una familia que operaba una pequeña granja, quien desde muy joven demostró unas habilidades poco comunes. Y durante el verano de 1873, después de haber perdido a su madre, Henry vio por primera vez una máquina autopropulsada, una máquina de vapor que podía ser usada para actividades agrícolas. El operador, Fritz Riden, la había montado encima de unas ruedas que había conectado tan solo por una cadena. Esto lo fascinó totalmente al joven Ford, quien decidió el año siguiente, acompañado de Fritz Riden, a aprender cómo funcionaba, cómo se manejaba y cómo se reparaba estas máquinas. Ford dijo más adelante que esta experiencia que tuvo lo llevó a darse cuenta de que él era un ingeniero por instinto. Ya más adelante en su juventud aprendió a reparar relojes, una habilidad muy poco común, pues los relojes de aquel entonces tenían muchas piezas, muchos componentes que eran difíciles de manipular, de ponerlos cada uno en su lugar, pero para lo cual el joven Ford ya era todo un maestro. Y después de haber terminado la secundaria, con tan solo 16 años, se trasladó a la ciudad de Detroit para trabajar como aprendiz de mecánico, aunque esto no le duró mucho, pues tuvo que volver a Dearborn, pues su papá tenía las esperanzas de que sea él quien maneje las riendas de su granja, lo cual no le gustó para nada al joven Henry, y después empezó a ganarse la vida como mecánico, aprendiendo todo lo posible acerca de la mecánica. Toda esta experiencia más adelante lo llevó a trabajar, ya una vez casado, en la Edison Company.
En 1893, ya comenzando a tener suficiente tiempo y dinero como para poder dedicarlo a sus propios experimentos que culminarían en 1896 con la invención de su propio vehículo autopropulsado con motores de gasolina, que se denominó cuadriciclo, pues estaba hecho con unas ruedas de bicicleta y unidas por tubos y cadenas. Pero tras este rotundo éxito, en 1899, junto a otros inventores, crearían la Detroit Automobile Company. Esta compañía que pronto entraría en bancarrota por culpa de Ford, que solo se preocupaba en mejorar sus prototipos en lugar de vender los coches. Más adelante volvió a crear una segunda empresa de automóviles, pero al no conocer sobre el manejo empresarial, al igual que en su primer proyecto, terminarían fracasando. Pero fue justo en este periodo que Henry se había interesado por las carreras de autos, pues según él era la mejor manera de demostrar las cualidades de sus creaciones, y creaba carreras con otras fabricantes para demostrar la superioridad de sus diseños. Y conduciendo sus propios modelos, Henry Ford llegaría a conseguir la victoria y una nueva oportunidad. Gracias a estas carreras que realizaba Ford, consiguió nuevos inversionistas y, sumada a toda la experiencia que había obtenido en sus dos primeros proyectos, en 1903 fundó la Ford Motor Company con una inversión total de $28,000. Los primeros modelos fabricados por la Ford Motor Company fueron el modelo A, que junto a otros modelos mejorados fueron autos muy confiables y que fueron comercializados a un precio muy económico, pues la visión de Ford consistía en fabricar automóviles sencillos, baratos, destinados al consumo masivo de la familia media americana. Hasta ese entonces, el automóvil había tenido un objetivo de fabricación artesanal y de un coste muy elevado, destinado a un público muy limitado. Pero Ford, con el modelo T, que fue lanzado en 1908 con unas mejoras como el cambio de posición del volante hacia el lado izquierdo, mejorando además la transmisión y el motor de sus vehículos, siendo estos cambios muy importantes, llegando a volverse así un referente empresarial de estas máquinas, que eran fáciles de conducir y de reparar, que pronto otras empresas copiarían. Y con este modelo T, Ford puso el automóvil al alcance de las clases medias, introduciendo así la era del consumo masivo, alterando de esta manera drásticamente los hábitos de vida y de trabajo en el siglo XX. La clave de este éxito de Ford residía en su procedimiento para reducir los costos de fabricación, aplicando la producción en serie, que sería conocida más adelante como Fordismo. Al mismo tiempo, la dirección de la empresa adquiría un control estricto sobre el ritmo de trabajo de sus obreros, pues estaba regulado por la velocidad que les exigía la cadena de montaje. Esto causó que los obreros sientan la monotonía de estar siempre en el mismo puesto de trabajo, por lo cual se implementó rotaciones dentro de los mismos puestos de instalación, pero la reducción de costos le permitió a Ford elevar los salarios que les ofrecía a sus obreros de $2 diarios a 5. Con su famoso salario de $5 diarios, Ford se aseguró una plantilla satisfecha y muy productiva. Y asimismo, los trabajadores de la Ford, gracias a los altos salarios que recibían, se convirtieron en consumidores de los mismos autos que producían, llegando a ser en 1918 el modelo T la mitad de los coches vendidos en Estados Unidos. Pero todo el éxito que logró no era el fin, pues para Ford aún le quedaban muchas pruebas por delante, y en vísperas de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, cuando el conflicto ya se había extendido por toda Europa, Ford lanzó personalmente una campaña en favor de la paz. Esta campaña fue tan apasionada que incluso llegó a financiar a las organizaciones pacifistas en su inútil esfuerzo de detener la guerra. Sin embargo, siendo un hombre pragmático, no dudó ni un instante en poner todas sus fábricas al servicio del gobierno de Estados Unidos cuando entró en la guerra. Así, obtuvo contratos multimillonarios para la fabricación de armamento. A la par, tuvo que librar problemas con los accionistas de la empresa, llegando a tomar la decisión de comprar todas las acciones. Así, se volvió la única cabeza de la empresa.
Ya a finales de los años 20, Ford se dio cuenta porque no pudo ignorar el declive de las cifras de venta del modelo T, llegando a cerrar líneas de montaje de este auto. De esta manera diseñó un nuevo modelo que fue lanzado en 1927, que era una versión mejorada del modelo A, llegando a cabo todo el proceso de fabricación, desde la refinación de materias primas hasta el montaje final de estos automóviles. Todo este proceso tuvo lugar en su fábrica Rouge Plan, que era la fábrica más grande del mundo en ese entonces. Y ya en 1932, Henry Ford lanzaría lo que sería su última mejora y aporte al automovilismo, que sería el motor V8. El legado de Henry Ford está plasmado de grandes contribuciones, no solo en lo empresarial, en lo automovilístico, sino también en la aviación, llegando a crear el puerto aéreo de Ford en 1925. Y uno de los más grandes avances que nos dejó en la aviación fue llegar a conseguir que volar sea mucho más seguro para nosotros. Y al no tener tanto éxito sus empresas de aviación como las del automovilismo, llegaron a cerrar en 1932. Y sin duda, la contribución más grande al mundo empresarial que nos dejó Ford fue la aplicación de la fabricación en masa, implementando lo que sería la línea de montaje conocida como el Fordismo. También fue un pionero del bienestar de sus trabajadores, llegando a aumentar los salarios de sus obreros, reduciendo sus horas de trabajo a 40 horas por semana e implementando un sistema de rotaciones más adecuado según su línea de montaje, que serían estas las bases del éxito de la Ford Motor Company, llegando a ser imitadas y utilizadas por otras empresas más adelante, consiguiendo así Ford convertirse en un referente empresarial, incluso llegando a registrar más de 161 patentes a lo largo de su vida. En contraste a una vida llena de tantas contribuciones, Ford tuvo un ámbito en el que fue ampliamente criticado, que es haber usado su poder para transmitir y difundir mensajes antisemitas dentro de la población, siendo esto inspiración para movimientos de extrema derecha como el movimiento nazi de Adolf Hitler, incluso llegando a recibir una condecoración del Tercer Reich. Y si bien este fue un contraste muy criticado en la vida de Ford, no logrará manchar todas las contribuciones que dejó al mundo, llegando a dejar escrito para la historia el nombre de Ford como un legado de autosuperación, de persistencia, y que no hay mejor aliada dentro del mundo de los negocios que la experiencia. Pero este hombre visionario y revolucionario que cambió el mundo en su paso por murió el 7 de abril de 1947 a la edad de 83 años. Pero su nombre queda marcado en la historia del mundo, demostrando que la experiencia y la persistencia son los mejores amigos y las mejores herramientas que tenemos para crear cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier empresa. Solo hace falta persistir y llegar a conseguir toda la experiencia posible para lograr nuestras metas. Bueno, ahora para la dinámica vamos a realizar una competencia de una serie de preguntas que consiste en que el equipo que conteste bien la pregunta va a tener la oportunidad de ir poniendo una pieza del rompecabezas. El primero que complete el rompecabezas, pues gana. Bueno, vamos a comenzar con la dinámica. Nosotros somos el equipo azul. Y nosotros somos el equipo rojo. Y mi compañera va a proceder a leer las preguntas. ¿Están listos, chicos? Sí. Primera pregunta. ¿En qué año nació Henry Ford? 1863. Correcto.
Segunda pregunta, ¿cuántas patentes se le atribuyen a Ford? Equipo azul. Fueron aproximadamente... No, fueron 171. Correcto. Tercer pregunta, ¿cuál fue el nombre de la primera compañía de Henry Ford? Equipo rojo. Ford Company. Completo. Henry Ford Company. No. Adelante, equipo Ford azul. Motor Company. Correcto. Siguiente pregunta, ¿cuál fue el primer modelo que creó Ford? ¿Modelo T? No. Modelo Ford. No. Una carretilla con rueda. No. No, pero eso es bueno. ¿Pero cómo se llama? Modelo A. Correcto. No te ponen las pilas. Siguiente pregunta, ¿cuál fue la inversión inicial de la compañía? $50,000. No. $20,000. No. 27,000. No. $28,000. Correcto. Primero el precio. Siguiente pregunta, ¿cuál fue el primer carro más exitoso de Ford? Adelante, equipo rojo. Modelo T. Correcto. ¿En qué año fue creado el modelo T? En 1908. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el costo inicial del modelo T? Adelante, por favor. $1,000. No, $500. no, $800. sí, correcto. ¿Cuál fue el precio más bajo del modelo T? Claro. $200. No, $350. correcto. Menciona dos ventajas del modelo T. Era económico a comparación de los otros y era fácil de arreglar. Correcto. Póngase las pilas, equipo azul. Ya, ahí vamos, ahí vamos. Menciona dos nuevas características implementadas en el modelo T. Pues que era económico y fácil de arreglar, ¿no? No. Características implementadas. Tenía capacidad para 4 pasajeros y el volante fue de los primeros carros que lo tuvo a la izquierda. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el motor más exitoso de Ford? El motor Ford. No, ¿Del modelo T? no, Seguía. El V8. correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué es el Fordismo? Equipo azul. Es la filosofía de Henry Ford que Ayúdale. La filosofía que inventó Henry Ford para automatizar las líneas de producción. y para darle menos a sus trabajadores. Mi compañero se la sabe. A ver. Yo sí. Equipo rojo. Es un sistema de producción en cadena.
creado a partir del modelo T. Implementado por Henry Ford. En 1908. Correcto. No me convence. Está comprado el árbitro. No me convence. ¿Con qué otro nombre se le conocía al modelo T? Adelante. El modelo de Ford. No, ¿Modelo económico? no, El modelo de Ford económico. no. No, ya me acordé. Es Lizzie. Correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el mecanismo para motivar a los trabajadores? Les daba más sueldo y redujo las jornadas laborales. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Es falso o verdadero? ¿Ford creó el primer automóvil? Verdadero. ¿Pero por qué? No. No. Fue falso, ya que los primeros en implementarlo fueron los alemanes, Daimler y Benz, ¿Con un costo de qué? de $800. No. $1000. De $900. No. No, debería de ser más caro porque fue el primero. De De $10,000. No. 2000. No. Más o no, menos. adivinanzas. $12,000. Más o menos. no, fue de Aproximadamente. $8,000. Un poquito menos. 7500. No. $6,000. Sí, correcto. Siguiente pregunta. Y la última. ¿Ford creó la línea de montaje? Adelante, equipo, por favor. Sí, verdadero. No. Ah. Correcto. No, pues Equipo falso. Responde. Pues fue falso, ya que él solo le impulsó, se motivó a través de los estudios de movimientos de Taylor y pues mejoró esta ideología. Personalidad de montaje. Correcto. Equipo ganador, equipo azul. ¿Qué ganamos? El carro. El carrito. Equipo rojo, después de haber perdido y hacer una retroalimentación de conocimientos, ¿qué nos pueden dar como conclusión acerca del señor Henry Ford? Bueno, iniciando, a mí me pareció un tema muy interesante, del señor Henry Ford, conocer toda su historia, desde sus comienzos, ya que en los videos y lecturas que nosotros hicimos anteriormente, pudimos darnos cuenta que Henry Ford siempre siguió sus sueños, aunque no tuviera a lo mejor las herramientas o el capital necesario para crear todo lo que él hizo. Siempre siguió sus sueños y creo que es importante reconocer este personaje aún hoy en día. A mí me parece importante saber cómo es la historia de la industria que conocemos hoy en día, empezando por Taylor, que hizo el estudio de movimientos, y de ahí Ford fue el que se basó para mejorarlo e implementar la línea de ensamblaje. ¿Qué equipo azul? ¿Alguna conclusión? Pues a mí se me hizo interesante, saber la diferencia entre, voy a decir, del trabajo que hizo Ford y de otros personajes como por ejemplo Frederick Taylor o Elliot Whitney, que también se habla de su trabajo sobre la línea de montaje y todo esto. Pero en realidad el que más tuvo impacto, el que ahora sí que la dio a conocer a niveles masivos de producción, fue Henry Ford,
ya que pues Taylor utilizó las bases de los movimientos y como buen ingeniero, Henry Ford le dio una mejora continua y eso a su vez hizo que el capital se pudiera invertir para darle un mejor sueldo a los trabajadores. Muy bien, y como conclusión de la dinámica, la verdad es que me pareció una forma más dinámica y diferente de representar los conocimientos que nos dejó la elaboración de esta actividad, de este video. Y pues sí, es una forma muy dinámica de aportar los conocimientos que nos dejó Henry Ford. Ok, muchas gracias, compañeros. Gracias. No, gracias a ti. El fracaso es a veces más fructífero que el éxito. Henry Ford.